Salve, sono Marco Valentini e voy a estar con ustedes un tiempo. La idea de este canal es justo juntar lo que es la comida con el vino, que en términos técnicos se llamaría maridaje. ¿Cuáles son mis características? Pues de toda la vida he estado rodeados de buenos alimentos, de vinos. La verdad yo creo que he estado muy afortunados. He vivido muchos años en restaurantes. Entonces este canal pretende compartir con ustedes esta experiencia para que todo, sea el vino que la comida, sea realmente más agradable para ustedes. En estos canales, que se va a llamar Entre Platos y Copas, justo porque queremos esta unión para que ustedes disfruten más de lo que es sea la comida que el vino. Vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de vinos italianos, chilenos, argentinos, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de quesos. Aquí, por ejemplo, tenemos un grana, un parmesano, un provolone ahumado. Vamos a compartir con ustedes, a lo mejor vamos a entrevistar hasta productores, que déjame decirle que realmente aquí en México hay unos productores de quesos impresionantes. Vamos a hablar de vinos, vamos a hablar de licores, como podría ser el limoncellos o el Montenegro o el Amaro Averna. Vamos a hablar de vermut, que de repente se puso nuevamente muy de moda. Vamos a hablar de distilado, como podría ser por excelencia la grappa, el coñac, el brandy. Pero antes de hacer todo esto, quiero compartir con ustedes algo muy básico. Muy básico es cómo podemos disfrutar un vino. En primer lugar, mucho depende de la experiencia de ustedes, de la experiencia ahora sí enogastronómica, dependiendo su paladar, dependiendo sus gustos, y por supuesto la parte no más importante, pero digamos la parte económica, dependiendo de ustedes cuánto están dispuestos a gastar en un vino. Pero antes que nada, vamos a empezar cómo degustar un vino. Y hay mucha diferencia entre tomar un vino y degustar un vino. Cuando tomamos un vino podemos tomar cualquier otro líquido, que puede ser agua, café, simplemente tenemos sed, tomamos agua. Y no pensamos a lo que podía ser sus características. De hecho, también me gustaría que me siguieran en mi cápsula con Eduardo Ruiz Quili todos los viernes en el 104.1 FM a las 9:55, todos los viernes. Y ahí me acuerdo, hace un tiempo hicimos una cata de agua y es impresionante cuando tú previamente pones todos tus olfato, tus gustos, tus memorias olfativas en práctica, cómo las cosas pueden cambiar. Si esto pasa al agua, fíjense ustedes lo que puede pasar en un vino. Entonces, degustar un vino, ¿qué significa? Es abrir un vino, dejarlo oxigenar dependiendo su añejamiento más o menos, y luego empezar a poner previamente en moto todo lo que son todos nuestros órganos. Entonces lo que vamos a hacer, aquí tenemos una copa de vino. También me gustaría decirle a todos los señores que de repente tienen miedo a entrar en este mundo. Yo lo que pretendo con este canal es que ustedes pierdan el miedo, que el vino realmente es algo que pueden disfrutar. En primer lugar, hay vino de 80 pesos, hay vino de 80,000. Entonces hay copas de 3,000 pesos y hay copas, si no lo tenemos en la casa, pues no se preocupe. Sí, la copa ayuda, pero no es lo indispensable. Aquí lo indispensable es que ustedes ya pierdan a lo mejor este temor, porque el vino hoy en día en México afortunadamente ya es cultura. Entonces a mí me gustaría que a partir de ahorita esta cultura entre directamente en su casa. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí tenemos nuestro vino servido y la primera cosa que hay que hacer es ver el vino. ¿En qué sentido? El vino ya es el primer examen, ese se llama el examen visivo. Lo que vamos a hacer es ver su color. En base a su color vamos a empezar a decir si es un vino joven o un vino añejado. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues normalmente los vinos jóvenes son mucho más claros de color. Tiene un reflejo o un ribete sin término técnico que es justo esta parte,
que normalmente es un color violáceo. Cuando el vino es más añejado, su color cambia y se vuelve mucho más intenso, hasta llegar a un rojo rubí muy, pero muy intenso, con los famosos reflejos o ribetes, color cobre o color ladrillo. Entonces agarramos las copas, la inclinamos ligeramente. Es muy importante tener una superficie blanca, que yo en este momento no tengo, pero bueno, próximamente ya la tendremos. Entonces inclino ligeramente la copa y empiezo a ver el color. El color que hay, un color centrales y un color, ahora sí, llamado periférico. Y en base a esto ya decido, y voy a decir, este vino es un vino joven, este vino es un vino añejado, este vino seguramente va a tener muchos años de guarda. Entonces, ya viendo el color rojo, rubí, y ahí vamos de una escala impresionante en los tintos. En los blancos, igual, de un blanco amarillo tenue hasta un amarillo intenso, y de los rosados, por supuesto, lo mismo. Al momento que yo definí el color, lo que vamos a hacer es, mucha gente cuando se sirve el vino, la primera cosa que hace es mover la copa. Yo realmente aconsejo de hacer dos movimientos. El primero es oler el vino a copa parada y luego lo vamos a mover. Porque cuando nosotros hacemos este proceso, lo que incrementamos es oxígeno. Entonces el oxígeno entra, el vino previamente se abre. El vino cuando se sirve es como una mano cerrada que a poco se va abriendo. Entonces, ya hemos visto el color, pasamos a lo que es la parte olfativa. En la parte olfativa, previamente agarramos la copa e empezamos a oler el vino. Hay mucho término técnico, pero yo lo que quiero que ustedes piensen a todas sus experiencias y coleguen ahora lo que es la nariz con el cerebro, y que el cerebro a su vez vaya un paso atrás y diga realmente todos los aromas que nos recordamos. Al principio a lo mejor no sabemos muchos, pero esto es muy fácil. La nariz, que sobre todo en mi caso que lo tengo bastante grande, lo que hay que hacer es entrenar. La nariz es un muslo, entonces hay que entrenar y hay que empezar a oler, y a poco es como una computadora, le vamos a transmitir a nuestro cerebro. Entonces para ustedes luego va a ser un placer empezar a hablar de fruto rojo, de madera, de que el vino es aterciopelado, y que de repente encontramos flores, fruta madura, ciruela pasa, etcétera. Esto es lo que yo pretendo con todos ustedes. Entonces olemos el vino y hay que dividirlo en tres partes: en aroma primario, secundario y terciario. Cuando hablamos de aroma primario, hablamos de lo que viste el vino. Simplemente hablamos del tipo de uva que es, entonces dependiendo del tipo de uva tendrá determinada característica. Hablamos de frutas, hablamos de flores. Cuando hablamos de aromas secundarios, esto se lo da la fermentación. Entonces, aquí por ejemplo en México de repente pasamos en una cervecerías y huele mucho a lo que es levadura, ¿no? Esto es muy característico de la segunda prácticamente parte, que es justo el aroma secundario. Entonces el vino de repente puede oler a pan, puede oler de repente a la misma cerveza, como no. Y luego hay un aroma terciarios, que para muchos es el más bonito. ¿Por qué? Porque el aroma terciario en teoría se le aporta lo que es la madera, el añejamiento del vino. Entonces podemos empezar a hablar de chocolates, podemos empezar a hablar de vainilla, podemos de tabaco, de piel, de cuero. Esto no significa que alguien le puso al vino este tipo de características.